todos y todas, yo soy Marisa y esto es Books by Empareto. Hoy vengo a hablaros de unos libros que he mencionado muchísimo en mi canal porque son unos libros que he querido leer durante muchísimo tiempo y que al final he leído, y estoy hablando nada más ni nada menos que de Seis de Cuervos de Leigh Bardugo. Estos libros se inscriben dentro de la fantasía juvenil y forman parte del Grisaverso de Leigh Bardugo. Cronológicamente irían después de la trilogía de Sombra y Hueso, y hay motivos para leer estos libros después de la trilogía de Sombra y Hueso, y yo creo que el principal motivo es que solo si lees antes la trilogía de Sombra y Huesos vas a realmente comprender bien el sistema de magia que se esgrime en este mundo. Realmente creo que el Grisaverso, los poderes de los Grisas, es algo en lo que se ahonda muchísimo más en Sombra y Hueso, en la construcción de todo este mundo, pero sin embargo la biología de Seis de Cuervos va a ir mucho más acerca de relaciones entre personajes. Este diría que es un libro de personajes y no tanto de fantasía o de acción, así que si buscas más acción o fantasía tal vez este no sea el mejor libro para ti. Sin embargo, también es cierto que si no tienes especial ilusión en comprender en su totalidad el Grisaverso, no es un mundo que te llame especialmente la atención y simplemente quieres pues leer esta historia porque has oído buenas recomendaciones o buenas reseñas precisamente por esto, por lo que son los personajes, pues realmente no habría ningún problema en leerlos de forma aislada, aunque tienes que ser consciente de que a lo mejor hay ciertos detalles o como ciertos detalles, sobre todo en cuanto a magia o otros personajes que aparecen en la trilogía de Sombra y Hueso, que tú eso no vas a ser consciente de qué ocurre. Estos libros, a pesar de ser unos libros súper famosos, a lo mejor todavía no conoces lo que es su línea argumental, y va a ser una banda de chicos con una característica así como van a estar caracterizados de una forma bastante edgy, diría yo, los típicos personajes bastante traumatizados, y entonces estos personajes tienen que conseguir un propósito, una acción, ¿vale? Un objetivo. Entonces va a ser la dinámica, el cliché este aventurero de grupo de adolescentes que tienen que conseguir una gran misión y cómo van sobreviviendo todos esos obstáculos que se encuentran en el camino. Sin embargo, como os decía, el plato estrella que nos ofrece Leigh Bardugo con estos dos libros son sus personajes, sin lugar a duda, más allá de lo que es la acción en sí o el objetivo que se propone, porque al final son unos personajes que, a pesar de que tienen 17 años, a mí mientras leía la historia me daba la sensación de que podrían tener perfectamente 24, 25 años, porque tienen una madurez o una toma de decisiones, como un carisma, un carácter que tú no lo ves propio de una persona de 17 años. Otra cosa que también me ha gustado muchísimo en relación a los personajes es que vas conociendo el presente y en relación con el pasado de los personajes. Esto Leigh Bardugo creo que lo hace muy bien a través de flashbacks, y creo que lo hace muy bien porque algunas veces es complicado intentar introducir el pasado del personaje sin que quede como de una forma muy pastosa o muy artificial. Sin embargo, creo que Leigh Bardugo, de la forma en la que introduce los flashbacks de los personajes, lo hace como de una forma bastante orgánica, y no, a mí mientras lo leía no me daba la sensación de que estaba interrumpiendo lo que es la narrativa, sino que realmente en ese momento me introducía muy bien en ese flashback y quería conocer más sobre el pasado del personaje, y también me ayudaba mucho a comprender por qué el personaje en el presente actuaba así o por qué era así, por qué tenía ese trauma y cosas así que creo que enriquecen mucho una historia. A pesar de todo esto, y creo que mi reseña en positivo es básicamente bastante positiva, es una historia que me ha gustado muchísimo. Sobre todo creo que son personajes que están construidos de una forma especial y que yo me los voy a llevar conmigo y seguramente repita en alguna ocasión la lectura de estos dos libros. Creo que también hay que tener en cuenta que al final estamos hablando de unos libros que están dentro de la literatura juvenil. Y esto no lo digo desprestigiando la literatura juvenil, pero sí que es verdad
que en ciertas cosas sí que se nota ese tinte de que es fantasía más juvenil, por decirlo de alguna forma. Y esto lo digo sobre todo porque a pesar de que son personajes traumatizados, oscuros, que algunas veces parece que la fantasía juvenil no se suele como ahondar tanto en la parte más cruel y vil del ser humano. O sea, creo que hay pocos casos de libros donde realmente se haga esto, se intenta no ahondar mucho en estos aspectos. Sin embargo, en este libro Leigh Bardugo sí que considero que lo hace, pero en algunas ocasiones veo que si este libro no estuviese encasillado como literatura juvenil o no hubiese sido escrito como para un público más juvenil, los personajes en ciertas situaciones, en ciertas acciones, en cierto actuar, como que no se hubieran limitado tanto. O sea, algunas veces cuando yo leía como ciertos fragmentos, ciertos diálogos o ciertas cosas que estaban sucediendo, me daba la sensación de que el personaje en ese momento estaba contenido. O sea, si tengo en cuenta, en consideración el trauma de ese personaje, todo lo que ha vivido, cómo está construida toda su personalidad, a mí a lo mejor lo que me hubiese pegado en relación a su actuar hubiese sido algo mucho más cruento, mucho más doloroso, mucho más salvaje, no sé si me explico. Y algunas veces sí que me daba la sensación de esa especie de contención por parte de Leigh Bardugo, y es por esto también que me gustaría y tengo muchas ganas de leer La novena casa de Leigh Bardugo, porque es como su primera obra más para un público más adulto, y quiero ver si esta forma tan genial y maestra que tiene Leigh Bardugo de escribir a los personajes, de construirlos, de ponerles ese psique, o sea, tan profundo, quiero ver si cuando lo escribe como para un público más adulto, si como que me consigue todavía enamorar más, porque yo creo que lo puede hacer. Hay otro aspecto que también me ha gustado muchísimo de este libro, y es el tema de la diversidad, porque yo considero que un libro no te tiene que gustar solo porque se incluyan aspectos de diversidad, pero en este caso creo que Leigh Bardugo lo que logra es reunir una serie de personajes que son en sí diversos, con diferentes orientaciones sexuales, diferentes cuerpos, personalidades muy diferentes, con algún tipo de problemática también mental, pero creo que el resultado o sea, lo que a mí me ha gustado de esto es que son diversos, y a mí me parece que es una diversidad como más natural. Y con esto creo que sale como una gran caja de Pandora, pero algunas veces, sobre todo me pasa muchas veces en películas de Netflix y cosas así, se hacen historias con el objetivo de que sean diversas, pero da un poco la sensación de que queda un poco como si fuera un pegote, o sea, queda de una forma muy artificial, y es como que se nota demasiado que está hecho así para que sea diverso, y creo que al final es peor porque evidencia más que hay como esa falta de inclusividad. Sin embargo, es como que en este libro, este conjunto de personajes que estaban hechos de una forma tan diversa, a mí la verdad es que se me ha hecho de una forma muy natural, y mi sensación ha sido de que era como algo muy real y que realmente era un reflejo de cómo podría ser un grupo de este estilo en la vida real, bueno, sin tener en cuenta todos los poderes y todo eso. Pero es sobre todo lo que quiero destacar, que me ha gustado mucho que ha conseguido conseguir la diversidad sin que parezca que se ha hecho para que sea diverso. Y creo que esto es muy difícil de explicar, pero algunas personas entenderán el concepto. En definitiva, solo decir que es un libro que son dos libros que me han encantado. Me he ido comiendo plot twist para atrás plot twist, y yo la verdad es que os los recomiendo muchísimo si sois personas que os interesan los personajes, su evolución, su pasado, sus traumas, por qué están así ejerciendo tal acción. O sea, a mí yo diría que normalmente de las historias lo que más me gusta son siempre
los personajes, entonces estos libros yo creo que estaban hechos para mí, pero sí que es verdad que si sois más de acción, de que pase esto, de que pase aquello, de que este objetivo es el que quiero alcanzar, pues no os va a gustar tanto. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si es así, dadle like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo.